Bueno, pues a mí lo que más me gusta de estar aquí ahora es el ambiente de diálogo familiar que se ha creado justo antes de empezar la charla, ¿no? Donde todo el mundo se ha puesto a hablar con todo el mundo y gente que no se conocía entre sí de repente se han sentido amigos, todos nos hemos sentido amigos y amigas, y eso es lo más valioso, ¿no? Cada cual ha ido explicando brevemente sus experiencias, porque llevamos un cuarto de hora. Aquí hay gente que yo no conocía hace media hora, bueno, la mayoría, ¿no? De los que estáis aquí, pues hace una hora conocía solo a unos pocos, y eso es agradable, ¿no? Más cuando lo que se trata es de presentar un libro pues de ética, ¿no? Que es este de aquí, que es un libro en cierta medida complicado. No voy a decir que resulte un libro fácil, pero sí es un libro necesario. Para empezar diré que lleva un prólogo de Elena Osaña, que es el autor que ahora mismo se maneja mejor en las citas con la filosofía clásica. Nadie como Heleno es capaz de citar a los autores griegos, romanos, autores actuales, etcétera. Él tiene una muy interesante reflexión sobre Heidegger. Su libro sobre Heidegger desmonta la cosmovisión perversa y podrida del hombre este. No voy a hacer crítica fácil de Heidegger diciendo que estaba unido tal o cual ideología política, porque yo creo que a Heidegger también hay que criticarle como filósofo, estrictamente como filósofo, y no solamente por su militancia en un determinado movimiento de los años 30 en Alemania. Pero su crítica de Heidegger es... Está subiendo la presión. La crítica de Heidegger suya es muy interesante. Muy bien, bueno, pues cuando Elena Osaña nos quiso hacer el prólogo, pues nosotros en realidad éramos entusiastas previamente del libro suyo que se llama Breve Tratado de Ética. El Breve Tratado de Ética probablemente sea el mejor libro sobre filosofía moral, voy a usar la expresión clásica, que se ha escrito en castellano en los últimos 20 años. Yo recuerdo un acto organizado por el 15M en Madrid, que os voy a decir incluso el día exacto, que fue el 19 de enero de 2013, en uno de los sitios del 15M Madrid, y yo desarrollé el tema autogestión, crisis social y revolución integral. Bueno, ante 160 personas. Pues allí, en realidad, lo que yo hice fue mostrar el libro de Heleno y recomendarlo y todo esto, ¿no? Creo que en algo contribuí a que fuera un libro que se ha leído bastante, y espero que se lea más en el futuro. Nuestro libro es un trabajo colectivo que surge de 4 personas, muy distantes geográficamente, pero unidas por una idea, que es dotar de importancia al pensamiento ético en una sociedad que se ríe de la ética. Esto lo hicimos, pues... lo organiza Jesús Franco, el libro es organizado por él. Jesús Franco es de Sevilla, él vive en Sevilla. Luego vengo yo, por orden de apellidos, que vivo en Madrid. Luego Rafael Rodrigo, que aunque coincide conmigo en el apellido, no tenemos ninguna relación familiar, que es valenciano. Y luego finalmente está Ricard Vidal, que es catalán. Los 4 coincidimos en un encuentro en la importancia que tiene la ética y queríamos escribir, pero cada cual lo que nos saliera, aquello con lo que nos sintiéramos más identificados. Por ejemplo, Rafael Rodrigo escribió sobre la convivencialidad a partir de sus experiencias. Él lo que hizo fue una reflexión sobre su vida, sobre los movimientos en que ha estado, las experiencias colectivas que ha tenido, y él hace una síntesis de eso. Jesús Franco, más bien, lo que hace es desarrollar el pensamiento filosófico a partir de los clásicos, lo cual le acerca más a Elena Osaña. Yo hago una cosa sobre la ética individual, que es la que verdaderamente me interesa, pero eso lo titulo El yo y la ética. Es decir, para mí la ética individual es previa y primera a la ética colectiva. No rechazo la ética colectiva, pero creo que el individuo es central y que los sistemas totalitarios actuales, fundamentalmente 2, la gran empresa transnacional y el Estado moderno, están triturando al individuo y no le están dejando ser. Entonces, librar una pequeña batalla porque el individuo sea y se autoconstruya y se realice es
para mí fundamental. Es decir, y sí, me gustaría seguir escribiendo sobre esto, y ahora diré algunas cosas que yo había escrito antes del libro. Antes de este libro yo ya tenía algunos textos en esta dirección importante. El problema de la persona es una cuestión decisiva. A nosotros se nos insiste mucho en los movimientos, en las masas, en las categorías como clase social, hoy menos por suerte, pueblo, pero ¿y la noción de individuo? ¿Y la noción de sujeto, de persona? Pero no persona simplemente como una realidad biológica, sino como el elemento y la piedra angular decisiva incluso de lo colectivo. Yo recuerdo precisamente en esta charla del 12M una mujer de fondo, en el debate final, desarrolló la noción de individualismo colectivista. Y recuerdo, aquello fue muy entretenido porque ella lo desarrolló y entonces todos nos aplaudimos aquella decisión y yo lo aprendí de allí. Yo lo tomé, lo anoté y dije, pues qué buena idea, ¿no? Luego, bueno, los avatares tristes del 15M pues han hecho que la cosa pues haya quedado bastante disminuida, pero al menos esto dio ese elemento. Anteriormente yo tenía este libro, que es quizá mi mayor obra de pensamiento, que es La democracia, el triunfo del Estado, y que tiene un subtítulo. El subtítulo es Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Axiológica significa de los valores. Axiología es el saber sobre los valores. Entonces, es decir, qué valores tienen que regir un orden colectivo y una vida privada. Por ejemplo, un valor fundamental, como nosotros defendemos, es la convivencia. Pero en definitiva, la convivencia no puede ser un valor gregario. El gregarismo es una forma perversa de colectivismo. Es decir, cuando el gregarismo cuando el colectivismo no se da sobre la base del yo, entonces se produce el gregarismo, que eso es perverso, ¿no? Entonces es necesario que el colectivismo se sitúe sobre valores específicamente del sujeto. ¿Cuál? Sobre todo el de la libertad. La libertad individual, pero no cualquier libertad. Tiene que ser la libertad con responsabilidad. En ese sentido, ahora un amigo de Galicia, a petición mía, ha hecho un vídeo que todavía no está valorado en lo que cuenta, en donde le explica cómo cuando él era chaval, en el sistema colectivista que él conoció en su pueblo, en un pueblo de Galicia, se combinaba la comunalidad con la libertad individual. Eso es una aportación enorme. Yo recuerdo que se lo dije, digo, mira, lo que estás diciendo, Eulogio, es buenísimo, importantísimo, ¿no? Porque aquí los avatares del pensamiento nos han hecho elegir entre la libertad individual del capitalismo y el colectivismo de los sistemas de capitalismo de Estado, tal, ¿no? Había que elegir entre dos horrores. Entonces había que buscar la síntesis que nos permitiera combinar la libertad individual y las prerrogativas del sujeto en tanto que sujeto con los elementos colectivistas, que era cómo funcionaba el comunal cuando se entendía bien. Y él tiene este recuerdo de su infancia y lo ha plasmado en un vídeo, en varios vídeos que están por ahí, y que ahora queremos darle mucha importancia a este asunto, puesto que me parece una aportación enorme. Anteriormente, también, además del libro, donde yo desarrollo esta cuestión de la axiología, en este pequeño librito, que no es nada más que el guión de una charla que hice en San Sebastián, en el País Vasco, es desarrollar la teoría de los seres nada. Es decir, el problema de la nadificación del sujeto en las sociedades actuales, por la existencia de poderosísimas estructuras suprapersonales y antipersonales. Es decir, cuando se crean estructuras tan potentes como son los estados actuales, las transnacionales actuales, todo esto hace que el individuo vaya desapareciendo, sea como triturado por esto. Entonces, claro, no podía ser admitido la nadificación del sujeto. El sujeto empieza a no definirse por los valores que siempre han definido al sujeto. En primer lugar, la inteligencia, la voluntad, la sociabilidad, la sensibilidad, ¿no? La valentía. Es decir, valores que siempre han mantenido en pie la humanidad desde hace milenios, han sido poco a poco socavados para crear un ser nada, que es un ser que se define por lo que no es. Pero claro, esta reflexión no podía llevarnos muy lejos, porque en definitiva de lo que se trata es qué tenemos que ser, no una descripción simplemente de lo que no somos. Este libro ya es antiguo, tiene 7 años y me alegro que haya quedado ya superado. El texto fundamental de autoconstrucción del sujeto, yo lo desarrollé, no tengo que decir, en una conferencia titulada precisamente Autoconstrucción del Yo, que realicé en Muro, en Mallorca, el 7 de febrero de 2015. Fue muy concurrida, quizá sí, había 350 personas,
Y allí me permití hacer una explicación relativamente sistematizada del problema del ser, el sujeto que es y no el sujeto que no es, porque el sujeto que no es simplemente un no sujeto, una nada, por eso los seres nada. Y ahí ya entré en positivo en hacer una explicación relativamente sistemática de esta, digamos, cosmovisión del sujeto que se realiza. Os recomiendo el vídeo, se puede mirar en internet. Y resultó complejo, la gente lo siguió un poco con sorpresa, porque en general siempre están hablando, tenemos la costumbre, para mí a veces la manía, de los proyectos solamente colectivos, si no es verdad, no puede haber un proyecto colectivo si no hay un proyecto del yo. O sea, porque aquí tiene que haber una responsabilidad. Cada cual consigo mismo tiene que mirarse a sí mismo y decir qué estoy haciendo yo, qué soy yo, qué no soy y de qué manera tengo que estar en el mundo. Y esa respuesta es fundamental. Entonces, cuando muchas personas coinciden en una respuesta similar respecto a cómo se está en el mundo, entonces se crean movimientos colectivos, ¿no? El problema hoy tan fundamental de la libertad, que es el de la derrota de la tiranía, de los poderes tiránicos que se han ido constituyendo, sobre todo en los últimos 50 años, no puede resolverse sin una cosmovisión del yo. Cualquier sistema que sea solo político, porque político viene de polis y polis es colectivo, está equivocado. Tiene que haber una respuesta política y una respuesta individual. Y tenemos que desarrollar en los próximos años y decenios una nueva interpretación del sujeto de la persona. ¿Cómo? Bueno, pues aquí dándole vueltas al asunto y ver cómo responder a la pregunta ¿qué significa ser sujeto? ¿Qué es la peculiaridad del individuo hoy? Porque esta pregunta no está contestada y eso es claramente. Quiero decir que la revolución altomedieval es uno de los pocos acontecimientos históricos que se plantea esa cuestión. Yo explico el aspecto de la revolución altomedieval a partir del movimiento Bagauda, que tiene aquí en Aragón y en Navarra su centro. Es una verdadera revolución del siglo V y ahí aparece la noción de sujeto, la noción de persona, y eso se pone de manifiesto en ciertos elementos indirectos. No tenemos documentación sobre esa época porque solo nos quedan dos fuentes, 2 o 3 historiadores que no se fijaban en estos detalles, alguno un poquito, pero podemos encontrar que eso es así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente acontecimientos posteriores dice que la sociedad que surge de ahí, sobre todo en Navarra, es una sociedad sin autoridades permanentes. La inexistencia de autoridades permanentes significa que allí había un grado de mismidad del sujeto y de autonomía de la persona que hacía posible el conflicto con un poder militar de la época tan fuerte como era el reino visigodo de Toledo, sin necesidad de jefes. Es decir, la ausencia de jefatura, aunque había luego jefes elegidos, porque el derecho consuetudinario se basaba en elección de, por ejemplo, se elegían jefes militares anuales, jefes políticos, tal, no era un sistema absolutamente desordenado, pero esos jefes pasaba el año y se iban, ¿no? Todo esto lo podemos saber por cómo lo encontramos luego en el derecho consuetudinario de los siglos X, XI y XII, donde ya hay textos escritos, por ejemplo en el derecho pirenaico. Entonces, en la Alta Edad Media hay una transformación que no solamente crea el comunal o el concejo abierto o los sistemas comunitarios de trabajo, como es el ausolar en el País Vasco o aquí la hacendera en los territorios de habla castellana, sino que también crea algo nuevo y diferente, que es el sujeto, el yo. Un yo que realiza la libertad, pero al mismo tiempo se hace responsable de sus actos. No simplemente es un yo irresponsable, no hay libertad sin responsabilidad. Entonces todo esto lo tenemos que desarrollar más, pero yo en mi libro quería tratar de eso. Cuando lo tengamos más desarrollado, pues nos ayudará mucho a comprender las necesidades que hay hoy de una comprensión creciente y mayor de la cuestión del sujeto, cuando el sujeto está siendo triturado, destruido a través de procedimientos, por ejemplo el sistema educativo. Si vosotros estudiáis el sistema educativo, especialmente a partir de los 14 años, es una operación dirigida a la destrucción de la persona. Se destruye su inteligencia, se le destruye su fisicidad, es decir, su corporeidad. Es aberrante y monstruoso que la gente tenga que pasarse años y años sentados en un aula, monstruoso, eso la humanidad no lo puede soportar.
ese sistema está creando una degradación física que no se podrá mantener más allá de 2 o 3 generaciones, destruye la voluntad hasta tal punto que mientras en la cultura occidental hay muchas filosofías de la voluntad que son valiosas, no totalmente valiosas, porque, bueno, pero, por ejemplo, la filosofía cínica es una filosofía de la voluntad, del esfuerzo, una parte del estoicismo. Plutarco mismo, que es lo que sobre todo defiende Plutarco, el individuo que se define por su voluntad, por su fortaleza. La virtud definitiva de los cínicos y del primer estoicismo es la fortaleza. ¿Cómo se desarrolla hoy la virtud de la fortaleza en el sistema educativo? Se desarrolla como cero. Y entonces los seres humanos sin fortaleza no somos nada más que piltrafas, porque la inteligencia no es suficiente. En realidad podemos decir que hoy estamos en el peor momento del intelectualismo, del aristotelismo, ¿no? Como le llamaban a Aristóteles, ¿no? El charlatán, el parlanchín. Los filósofos de su época no le tragaban porque decían, es un charlatán, tal, ¿no? El ser humano es mucho más que un ser que piensa, es un ser que tiene fortaleza, que tiene valentía, que tiene sociabilidad y no solamente un charlatán. Bueno, sin embargo, todo esto pero tampoco desarrolla la inteligencia, puesto que la inteligencia es sustituida por un sistema de adoctrinamiento permanente. El sujeto es adoctrinado, no se le hace autónomo en el pensar, sino totalmente heterónomo. O sea, él solo repite lo que las autoridades le dicen. Todo esto ha alcanzado unos niveles de degradación máxima. Por tanto, en el proyecto de revolución, que yo defiendo, revolución como cambio total, no como violencia ni nada de eso, aunque tampoco en un momento dado no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero tiene que haber una reflexión sobre el sujeto. Y eso, el sujeto prepolítico, a mí me gusta decirlo así, prepolítico, porque tiene que haber una construcción prepolítica del sujeto. Y hay que ofrecer procedimientos y vías. La cultura clásica tenía mucho de esto. Por ejemplo, si leemos a Plutarco, que yo he citado muchas veces su texto sobre Alejandro, aunque Alejandro era un conquistador y tal, pero él te va definiendo las características morales de Alejandro en términos de inteligencia, de voluntad, de modestia, incluso en contra de lo que hoy hay, que es el fenómeno del hedonismo, ¿no? Yo tengo un articulito por aquí donde desarrollo Plutarco contra Epicuro y el epicureísmo, ciertamente. O sea, mientras que ahora es imposible una sociedad epicúrea que luego no llega ni a epicúrea, es en realidad una caricatura del epicureísmo, pero Plutarco coge y te va explicando por qué el epicureísmo no es convincente, ¿no? Te dice que, claro, los seres humanos se encogen con esa interpretación de que lo único que importa es evadirse de todos los problemas y convertirse en un pequeño disfrutador, ¿no? Entonces, todos esos grandes debates que lo ha tenido la cultura occidental en sus orígenes, pues han sido negados y ahora nos corresponde en cierta medida a nosotros sacarlo, ¿no? Y eso hemos intentado con el libro, de una manera o de otra, mejor o peor, ¿no? Y sí lo hemos intentado, ¿no? Yo quiero leer algunos de los artículos de mi blog, que no sé exactamente qué repercusión han tenido, a lo mejor muy poca, pero bueno, yo los he hecho porque yo parto de la idea que yo hago lo que creo que tengo que hacer. Si tiene mucha repercusión, bien; si tiene menos, pues bueno, y si no tiene ninguna, pues yo lo voy a seguir haciendo, no me voy a imputar lo más mínimo, porque yo no trabajo por resultados, sino me defino a mí mismo como alguien que está, nada más, no como alguien que logra, sino como alguien que está. El estar y no el lograr, y luego lo que se pueda lograr, bienvenido sea, pero con estar me basta. Y eso también es muy propio de la filosofía clásica occidental, ¿no? Que, claro, sin embargo, a nosotros ahora se nos ha educado en el pensamiento pragmático, que es, solo importan los resultados. No importan los resultados, importa el estar. Y a veces el estar es la forma más eficaz de lograr algo, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí hemos hecho como un pequeño debate filosófico en el texto mío y en los demás amigos que lo han hecho, ¿no? Uno de los títulos que yo tengo, la fortaleza es una virtud, la virtud de la fortaleza completamente olvidada, en un momento en que nos estamos derrumbando por falta de fortaleza. La fortaleza nos mantiene en pie, nos permite ser seres humanos, ¿no? Incluso pues en un mundo tan aterrador y tan lleno de peligros y de negarles a las personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes, la virtud de la fortaleza es casi como un genocidio, ¿no? Incluso he desarrollado otro artículo que
que es Infierno Convivencial. Este artículo me gustó mucho porque yo expliqué cómo se ha derrumbado la sociabilidad en la sociedad actual, ¿no? Y entonces hacía pequeñas comparaciones. Es un artículo relativamente largo. Y entonces ahí en el fondo de internet salió alguien que no conocía de nada y me dijo: mira, yo soy tal, tu artículo me ha gustado mucho, me siento muy identificado con él y quiero traducirlo al euskera. Y entonces, ¿tienes algún problema? No, yo encantado. Y ahí está mi página, este artículo, Infierno Convivencial, traducido al euskera, ¿no? Él me lo mandó, yo lo colgué y ya está. Y cuando estoy con amigos que saben euskera, siempre me pregunto: a ver, ¿cómo ha traducido Infierno Convivencial al euskera? Porque por lo visto no es tan difícil, yo no tengo ni idea, sé 10 palabras, ¿no? Y entonces, pues, nos entretenemos así, pues la ha traducido así, bien, bien. Bueno, pero, claro, todos estos artículos tenían un defectillo, que todavía eran críticas, no eran todavía una propuesta transformadora. Este artículo es de hace ya 4 años y medio. La primera vez que yo entendí que tenía que pasar de la mera crítica y descripción de lo negativo a un proyecto ya de realización del sujeto a partir de sí mismo es en la conferencia esta en Muro, Mallorca, que yo la preparé muy bien, me llevó mucho tiempo prepararla, muchos días, creo que incluso semanas, para hablar lo que fueron 3/4 de hora. Claro que me sentía arropado por gente tan valiosa como Pamies. Allí estaba Pamies, que habló después de mí, y otra gente interesante, ¿no? Y entre todos conseguimos atraer mucho público y desarrollar este tema, ¿no? También en Valladolid, hace 2 años, en el 18 de septiembre del 2016, desarrolló una charla que se llama Relaciones interpersonales y conflicto hacia una revolución convivencial. Es decir, en una sociedad donde la soledad se ha convertido en un problema aterrador, que no es solamente un problema, digamos, que nos salga gratis. Por ejemplo, se cogen por ahí estudios y te explican: la gente que está sola tiene mucha peor salud física, mucha peor salud mental, es mucho más vulnerable. Esos estudios están hechos, ¿no? O sea, que la soledad no es solamente algo que podemos tener o no tener sin que el resto de nuestra vida se vea afectada, no. Es un problema muy grave. Y la gente que está sola, por ejemplo, tiene mucha peor salud física. Entonces este asunto lo desarrollamos allí, en Valladolid. La charla fue a petición de un colectivo donde todos eran mujeres. Todos eran incluso chicas jovencitas, y se hizo una charla muy entrañable, ¿no? Y también... por aquí tengo otros textos de significación que me suscitan muchos recuerdos, pero claro, yo me situaba dentro de la comprensión que la cultura occidental ha tenido del sujeto, pero derivando hacia lo popular. Es decir, mi idea no era tanto tal autor, Cicerón, Plutarco, la filosofía cínica, también el cristianismo, sino que era más bien entender cómo había sido la relación entre lo colectivo y lo individual, por ejemplo, en una aldea. ¿Qué había pasado en una aldea cuando los bienes comunales eran importantes? ¿Cómo se había gestionado allí la libertad con la responsabilidad con lo colectivo? Puesto que incluso operaciones que hoy son relativamente comunes, por ejemplo en Álava, como ir a veredas, que consiste allí el trabajo colectivo, pues es un momento en donde el individuo tiene que sumarse en un equipo de trabajo colectivo que puede arreglar un puente o que puede arreglar un camino y tal, según se hacía ya hace 1000 años allí. En Álava tenemos documentos que nos dicen que esas cosas se hacían hace 1000 años, o sea, en otros sitios quizá no. Y esto ya me suscitó un interés creciente, por lo que en los últimos 2 años he ido derivando más bien a la cultura popular. Yo creo que la cultura popular es superior a la cultura erudita. No quiero despreciar de todo la cultura erudita, pero me planteo de qué manera la cultura popular podemos reconstruirla en una situación de completa aculturación. La cultura popular es operativa, es decir, responde a la pregunta ¿cómo hay que vivir? No, en realidad es una ética, ¿cómo hay que vivir? Es decir, cómo vivimos con los demás, pero al mismo tiempo solos, algunos de los elementos decisivos, como son, por ejemplo, pues de qué manera estamos en un nacimiento, que ya como todo está medicalizado, pues a tomar por saco, ya tal. Eso solo sucede en un hospital, allí tal, ¿no? Pero antes no. De qué manera asistimos a una muerte, la muerte está medicalizada. La cultura no es solamente un saber erudito, sino es las respuestas que una sociedad dada
otorga por consenso a los acontecimientos más importantes de la condición humana. Y uno de ellos es el trabajo común. El trabajo común tenía una importancia enorme en el pasado, puesto que entonces la productividad del trabajo no dependía de las máquinas, sino dependía de la ayuda mutua. Cómo se ayudaba a la gente entre sí era mucho más importante para el futuro que una máquina o lo que fuera, ¿no? Luego la tecnología sustituyó eso por la eficacia de la máquina. Pero entonces lo que había que tener bien engrasado eran los sistemas de ayuda mutua. Y había muchos. En cada territorio, por ejemplo, en el Reino de Valencia, como dice un amigo mío en el País Valenciano, el término es tornallón. Tornallón significa eso, yo te ayudo hoy y tú me ayudas mañana, ¿no? Pero claro, esos eran de una gran eficacia y de hecho explica por qué las sociedades del pasado pudieron sobrevivir, no por la tecnología, que también eran muy buenas tecnológicamente en ciertas cosas, sino sobre todo porque se ayudaban. Y al ayudarse había que haber una ética de la ayuda mutua, porque eso no surge espontáneamente. Es decir, el ser humano, por propia naturaleza, es tan dado a ser ético como a ser no ético. No hay ninguna definición. El ser humano en sí mismo no es ni bueno ni malo. Si fuera bueno o malo, no sería libre. Entonces, lo que pasa es que una vez que nos conocemos un poco a nosotros mismos, tenemos que elegir. Y esa elección se realiza en la forma de libertad. Entonces, podemos elegir desarrollar nuestro lado negativo o podemos desarrollar nuestro lado positivo. Y ahí se buscaba un sistema educativo no escolar que permitiera a la gente desarrollar sus elementos positivos, cooperativos, etc. Eso era una sociedad superior a la actual. Hoy, tener una casa es un tormento. Hablar con gente mayor de 90 años y os dirá que tener una casa en el pasado no era ningún tormento porque te ayudaban los vecinos a hacerla, punto. Y podían ser casas mejores que las de ahora. Sin embargo, ahora te tienes que meter en una hipoteca y estás hipotecado toda tu vida y preocupado por si te echan del trabajo. Entonces no. Las casas se hacían. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, una referencia a cómo hacer una casa en el Foro de Cuenca. El Foro de Cuenca es del año 1180, ya ha llovido. Y entonces te va explicando cómo se hace una casa. Pues si quieres, tienes derecho, si eres vecino, a un trozo de tierra. Puedes coger del comunal la leña y la madera que necesites, la piedra, puedes hacer las tejas. Y luego, pues, o sea, por supuesto, ni siquiera lo dice el Foro escrito, que los vecinos te ayudan. Es una actividad vecinal. Te van ayudando y haces tu casa, ya está. No la compras, la haces, pero no la haces solo, la haces con ayuda de los demás. Y eso es como, y funcionaba bien. Ha sido cuando el sistema actual, tan supuestamente tecnológico, nos ha metido en el lío de los pisos, cuando todo hace 60 años, pues seguía funcionando así, ¿no? Por tanto, ahí vemos que los sistemas cooperativos y de ayuda mutua para la resolución de los elementos decisivos de la vida son más eficaces que la tecnología moderna, ¿no? Porque solo consistían en los sistemas de ayuda mutua. ¿Cuántos? Había muchos. Yo una vez leí un libro que nadie lee, de esos libros que yo antes leía, citaba más de 300 y te iba explicando cómo se hacían en concreto. Alguien se había dedicado a buscar por ahí, por pueblos, en hablar con gente, vaya a decir, a ver, ¿a esto cómo se hacía? Y te iba explicando. Algunos eran muy potentes y otros pues eran más elementales, ¿no? Entonces, claro, podemos elegir un valor, elegimos la cooperación o elegimos el qué, el conflicto que es ahora lo que se impone, es decir, los poderes constituidos pretenden que la gente de la calle esté en un conflicto permanente, hay un conflicto interpersonal permanente que se alimenta de muchas maneras, mayores contra viejos, hombres contra mujeres, los de aquí contra los de allá, tal, ¿no? Entonces, claro, eso, además de todo, origina una tensión psíquica que hace que el individuo esté agotado. Cuando se dice hay mucho estrés en las sociedades actuales, es verdad, porque trabajamos mucho tiempo, 10, 12 horas, pero también porque hay un grado tal de hostilidad que no permite que nuestra mente se serene, que se tranquilice. Para eso se necesita entornos afectuosos donde uno se sienta querido y pueda querer. Entonces ahí se produce un relajamiento y hay una bajada, ¿no?, de la tensión y un estado de serenidad. Por lo tanto, un valor axiológico fundamental es la convivencia. Pero la convivencia tiene que hacerse de acuerdo a ciertas normas y a ciertos criterios. Ahora bien, la convivencia tiene que ser una elección del individuo, no se puede imponer. Los valores morales no se pueden imponer. Eso es distinto de los valores jurídicos. Es decir, un valor jurídico se impone. Y eso antes también en el comunal, quien metía el ganado en el prado comunal antes de que el concejo hubiera dicho, se le ponía una multa, o incluso si él insistía se le confiscaba el ganado y a veces se mataba al ganado para que no lo volviera a hacer. Había un delito que se sancionaba.
Lo que no había era, en la sociedad tradicional, lo que no había es privación de libertad. No había cárceles, porque se consideraba que eso era el peor castigo que se podía hacer a una persona. Entonces se buscaban delitos sustitutivos, nunca. A veces incluso había algunas penas de muerte para delitos muy graves, como violación de mujeres y cosas así, pero no había cárcel, porque la libertad era un bien superior. Eso nadie se ha dado cuenta, hay que estudiar la sociedad esa. Y dices, ¿por qué no había cárceles? Entonces dice, pues no me había dado cuenta, pues es por esto, ¿no? Entonces, sin embargo, la ética no puede ser así. La ética tienen que ser valores que van del individuo a la sociedad. Es algo interiorizado que uno puede aceptar o rechazar. En el momento que la ética se impone, deja de ser ética. No puede imponerse ni siquiera por el adoctrinamiento. No puede, por ejemplo, si hay gente que dice, no, es que a través de educar a la gente en este valor podríamos crear una sociedad mejor. No puede ser eso, porque no puede ser, los valores no existen para que educar a la gente en ellos, sino para que la gente los escoja o los rechace con el mismo grado de libertad. Eso quiere decir que en una sociedad bien construida del futuro puede haber individuos que rechacen el colectivismo y que tienen derecho perfectamente a vivir una vida aislada, y eso es una buena sociedad. Pero los que lo eligen de corazón y partiendo de ellos mismos, ¿no? Y otros valores igual, ¿no? Las nociones éticas son muy valiosas porque se basan en la libertad. De ahí que una sociedad bien constituida tiene que tener las mínimas normas jurídicas porque son coercitivas y el máximo de normas morales. Cuando aquí es todo lo contrario, observar la sociedad actual. Las normas morales solo existen para que se rían de ellas todo el mundo, y sin embargo las normas jurídicas son cientos y cientos y miles. O sea, incluso hay por ahí algún politiquillo que presume y dice, este año hemos hecho en no sé qué comunidad autónoma 700 leyes nuevas. Y dices, pero vamos a ver, ya hace mucho tiempo que se sabía que cuanto más leyes, más policía, más poder judicial, más cárceles. Os tendríais que presumir de haber eliminado el máximo de leyes, o sea, de haber ido quitando leyes y dejando solo las estrictamente imprescindibles. Esa era la noción propia del derecho consuetudinario. Eran muy pocas leyes, pero eficaces, bien pensadas, para que todo lo demás se deje al libre juego de la voluntad de la persona, de los acuerdos entre los sujetos y de las nociones compartidas o no compartidas en el terreno de la ética. Cuando nosotros avanzamos en la construcción del libro, lo hicimos también con la ilusión la ilusión de conseguir llamar la atención sobre los criterios de la filosofía moral, o los criterios de la moral, sin más. Sabemos que un solo libro es muy limitado y que nosotros pues tampoco tenemos una gran presencia pública, pero aún así lo queríamos hacer para iniciar una preocupación por la ética, de tal manera que en el futuro pueden surgir más gente, más colectivos, más personas, lo que sea, que vayan en esta dirección, ¿no? Porque hasta ahora la ética es un trabajo puramente académico, lo hacen unos cuantos que son catedráticos de ética, en general lo que producen es absolutamente deleznable. Ahora me viene el nombre de una profesora de ética que, bueno, podría dedicarse a otra cosa, ¿no? Y entonces ellos pues no son nada más que funcionarios del Estado que producen categorías éticas al buen tuntún, ¿no? Cuando en realidad les preguntas, pero vosotros ¿a dónde queréis ir con todo esto? Los pocos libros que se publican sobre ética son básicamente libros inútiles que sirven para que la persona esta, pues, o dos o tres más, que son los únicos que publican sobre ética, aumenten su currículum académico. Pueden decir, ya tengo 29 libros publicados. Vale, bien, ¿y eso qué beneficia a la sociedad? ¿Qué beneficia a la gente de la calle? A ti sí, pero a la gente de la calle, ¿qué? ¿No? Y además es una ética básicamente que es incluso ha cortado con lo que es el fundamento de la ética de la cultura occidental. Por ejemplo, muy pocas veces se cita a los autores clásicos, y totalmente con la ética popular. Es decir, una característica del pueblo hasta hace muy poco era que el pueblo tenía unos valores éticos bastante arraigados. Hoy, por desgracia, la manipulación en el sistema académico, en el sistema escolar, lo ha evitado, pero hasta hace muy poco había unas nociones sencillas de ética con la cual la gente ordenaba su vida con bastantes resultados. Es decir, sabían qué estaba bien, qué estaba mal, qué se debe hacer y qué se debe evitar. Y esto era agradable verlo, ¿no? Desgraciadamente esta ética popular ha desaparecido porque el individuo hoy
tiene que ser regido por órdenes. Es decir, como las instituciones lanzan órdenes, para que esas órdenes sean eficaces no puede haber un criterio ético. O sea, si cada vez que llega una orden del poder constituido a través del sistema académico, de la televisión, el individuo se para a reflexionar si esa orden es moral o inmoral y si él debe de cumplirla o no, entonces no, el poder ha dicho haz freír gárgaras todo y aquí nos cargamos la ética y la gente nos obedece sin más. Por lo tanto, una recuperación de la ética es una recuperación de la resistencia al poder constituido y al Estado policial, y una carga en el sujeto que tiene que reflexionar sobre las diversas cuestiones de la vida para decidir qué va a hacer y qué no va a hacer. Y esa tiene que ser una reflexión individual. O sea, colectiva a veces sí. Yo soy muy partidario de que la persona en un momento dado tiene que quedarse a solas, tiene que mirar hacia el interior de sí mismo y tiene que hacerse las preguntas fundamentales. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Cómo me voy a aportar? ¿Qué responsabilidades voy a asumir? ¿Quiero asumir alguna responsabilidad? ¿No quiero? Y esas son cuestiones fundamentales. El sujeto solo se puede autoconstruir cuando se carga de responsabilidades y deberes. Y esto no es necesario ni tener lecturas de ética ni de nada. Con el saber normal de la experiencia se puede hacer. Pero hay que crearse un hábito. Y entonces en este momento el poder del Estado se sentirá muy contrarrestado y erosionado porque surgirá un sujeto que no obedece, sino que obedece a su propia conciencia, que no obedece a las instituciones. Por lo tanto, yo sí me sitúo dentro de lo que es el criterio clásico de nuestra cultura, que dice que la conciencia, la voz de la conciencia, es el elemento decisivo en el comportamiento de la persona. Es decir, que es algo que está dentro, no algo que está fuera. Y eso, claro, es veneno puro para los poderes totalitarios, porque esto permite cuestionar cualquier tipo de poder, ¿no? Que esté fuera, incluido algún poder popular que se inventen aquí los funcionarios bueno, entonces... pero frente a las instituciones es importante. Todo esto ha ido creando una erosión, su pérdida permanente del sujeto, porque el sujeto ya no se ha acostumbrado a reflexionar. La ética siempre es una reflexión. Me encuentro en esta situación, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo tengo que portarme? Porque a veces hay que decir, bien, pues en esta situación yo voy a tomar una decisión extrema y me voy a enfrentar al poder, aunque eso me cueste tal. Y esto es una parte de la ética de los cínicos y de una parte del estoicismo, ¿no? Lo que te enseñaban los cínicos era la filosofía cínica, tiene mucho valor, que es, si tú llegas a una conclusión, sé valiente, enfréntate, haz lo que creas. O sea, algo que te surja de ti mismo. Y aunque eso te pueda llevar incluso a un choque con el poder, en donde, pues lo que es tu condición particular se quiebre. También es un pensamiento que luego se ha ido perdiendo porque al sujeto se le ha enseñado más bien a obedecer. Si revisáis manuales de ética, son muy curiosos. En ellos siempre se enseña que, el individuo tiene que obedecer. En realidad, sus elementos negativos. Hay una ética de lo negativo, te tienes que pulir, y esto no es verdad, ¿no? Lo fundamentalmente que hoy necesitamos no es constreñirnos y otros reprimirnos, sino precisamente confiar en los valores que hay dentro, en nuestras capacidades, que son muchísimo mayores de las que cada uno y cada una de nosotros creemos, y entonces ponerlas en práctica. Esta afirmación del sujeto tiene que ser algo que se realice los próximos decenios hasta convertirse realmente en un fenómeno social, en un fenómeno popular de la sociedad, en donde el individuo se vea como importante y deje ya de considerar importantes a los partidos políticos, a la seguridad social, a instituciones colectivas perversas. Entonces, y tiene que surgir de aquí una nueva sociabilidad. La afirmación del sujeto tiene que ser una afirmación de una nueva sociabilidad, de un nuevo tipo de comunidad popular que sea capaz de ser por sí misma. Entonces esta es la diferencia con las otras formas de individualismo. Por ejemplo, pues ahora estoy pensando en Kant, ¿no? Pues Kant siempre está ahí, no te pases, procura ser bueno, ¿no? Yo tengo muchas diferencias con la ética de la bondad, ¿no? La ética de la bondad, pues, hay a veces que la bondad no es lo más deseable, ¿no? Y me inscribo más bien en la categoría de virtud, que luego ha sido muy falseada, pero la noción de virtud en el mundo romano tenía como primera acepción la palabra fuerza. Hay una frase de Rousseau que dice: la esencia de la virtud es la fuerza. Esto es exacto. O
sea, porque no vale de nada tener unos buenos criterios, unas buenas reflexiones, si luego, cuando llega el momento, uno no es capaz de mantenerlos en las circunstancias que sean. Y eso es lo que intenta decirnos Rousseau con esta interpretación, que es la más antigua de la palabra virtud, ¿no? Luego después se va modificando. Y luego de ahí la virtud individual, cuando se hace un movimiento colectivo, se convierte en virtud cívica. La virtud cívica es el individuo construido según criterios de fortaleza, inteligencia, sensibilidad, sociabilidad y luego, cuando todo eso se hace un patrimonio de amplios sectores, entonces ya se convierte en virtud cívica. La noción de virtud cívica hoy es odiada por el sistema. ¿Por qué? Porque va en contra de la categoría de obediencia. Virtud cívica es decir, yo defiendo y apoyo aquello que es de acuerdo a valores, no cualquier cosa que se os ocurra, hasta las tonterías más delirantes, pero eso ya es un uso de la inteligencia, porque tienes que decir, esto es axiológico, no es axiológico, responde a criterios morales, a quién beneficia, tiene que hacer un esfuerzo de la inteligencia que excluye la obediencia servil, que es en lo que hemos caído, ¿no? Pero claro, también es cierto que no vivimos en el siglo XVIII, cuando los poderes estatales eran muy débiles. En el siglo XVIII la autonomía del sujeto era mucho mayor que ahora, porque el Estado era mucho más débil, ¿no? Y esto es así, el Estado es una máquina de degradar, o sea, el Estado es la principal fuente de inmoralidad, surge constantemente la inmoralidad por todas partes, nos manipulan, leer las cosas que enseñan a la gente en enseñanza media, leer sus libros, o sea, los libros de texto editados por las editoriales tal y cual, echarles un vistazo, te dices, pero ¿esto qué es? Aparte de la cantidad de mentiras y tonterías que dicen sobre temas, sobre todo en historia, bueno, luego ya, claro, te van enseñando una forma de estar en el mundo que básicamente se basa en el sujeto desustanciado y anulado. Un sujeto que se le enseña a considerarse débil, incapaz. Y me contaba una vez una amiga una cosa muy curiosa, decía, los chicos y las chicas todavía tienen mucha mismidad hasta que tienen aproximadamente 8 años. Si luego ya el sistema les va erosionando, les va machacando, les va convirtiendo en personas inseguras. ¿Por qué inseguras? O sea, la seguridad, hay una seguridad buena, virtuosa, y otra seguridad de un matón o de un chulo, pero es que la seguridad del matón y la inseguridad del sujeto triturado por el sistema son ambas igualmente negativas. Hay que buscar una resultante, que es la seguridad de la persona que se siente segura de sí misma para el bien, ¿no? Entonces, claro, para el bien. ¿Qué es el bien? Cada cual define lo que es el bien. Cada cual que mire en el interior de sí mismo y diga, ¿cómo defino yo el bien? Tanto en general para su vida como en particular para cada caso particular. No corresponde definir el bien más allá de lo que cada cual lo crea. Pueden crearse equipos de estudio y bien, pues adelante. Me decían el otro día que en el País Vasco se ha creado un equipo de axiología a partir de nuestro libro. Me alegro mucho, pero claro, ellos saben lo que yo les voy a decir. Para mí la axiología sobre todo es un hecho individual. Pero se ha creado un equipo estupendo, pero yo creo que es algo del interior del sujeto y no tanto de un colectivo. Pero ya que está el colectivo, pues yo me alegro mucho, ¿no? Entonces, esta es la parte mía que no coincide exactamente con las de los otros amigos, que a ellos han buscado otros enfoques de los criterios éticos, pero nuestro libro, en la medida que es plural, explica que hay una pluralidad, porque lo que nos une es la preocupación por la ética, y que luego en tal asunto, en tal otro, ellos vean las cosas de una manera y yo de otra, o uno lo vea de una manera y otro de otra, no tiene mucha importancia, porque ambos coincidimos en los criterios definitorios. En primer lugar, que una transformación social no es posible sin una revolución ética, absolutamente imposible. Solo las mentes más calenturientas del politicismo y del economicismo creen esto, ¿no? Y en segundo lugar, que no basta con una transformación ética colectiva, sino que tiene que haber una transformación del sujeto. Sin un sujeto renovado y recuperado de la trituración del individuo que sufrimos hoy, no es posible ningún cambio. Y esto se ve todos los días. Por lo tanto, hay una parte de realización que corresponde al individuo. Por eso nosotros pusimos aquí esta imagen, que nos llevó mucho tiempo, que no es nada más que una interrogante, es decir, es una chica vestida de invierno que mira en una dirección que podríamos decir que es el camino de la ética. Pero claro, el camino no aparece, la idea es confusa y aparece solo una persona. No podía ser un grupo de personas, tenía que ser el yo, un yo.
¿no? Y también en una actitud dubitativa en la que no se ve la cara y se supone que en esta dirección pues está en búsqueda. La verdad es que ha gustado mucho. La portada esta, hemos recibido muchas felicitaciones por ella, pero nos llevó 1 mes y medio de darle vueltas a esto, o quizá 2 meses, ¿no? Teníamos otras portadas que fuimos desechando porque no correspondían a la idea que nosotros teníamos de lo que debía ser la portada del libro, ¿no? Y al final pues lo hemos logrado, ¿no? Para el futuro, espero que sigamos trabajando los criterios de ética. Espero también que nuestro libro se difunda. Hasta ahora no está teniendo una difusión particularmente así grandiosa, porque, bueno, pues hoy las cosas están como están y nosotros nos limitamos a estar, ¿no? Pero sí ha sido leído con interés y sería muy importante que surgiera una preocupación, ya lo he dicho 3 o 4 veces, una preocupación por la ética del sujeto, por la ética individual, por recuperar la persona a partir de la axiología. Necesitamos también discutir, evaluar cuáles son los valores en la sociedad actual. Puede ser perfectamente que haya alguien que diga: a mí no me interesan los valores como convivenciales, yo soy yo y quiero ser yo. Bien, ya está. Eso es respetable, totalmente respetable, ¿no? O gente que piense lo contrario que eso, ¿no? Pero estaríamos unidos en creer o en suponer que la sociedad actual hiperestatizada necesita una respuesta moral y no solo una respuesta política, y que toda respuesta simplemente política o económica será un fracaso total. Y eso se vio muy bien en experiencias como la Unión Soviética, en otras experiencias de revoluciones supuestas que tuvieron un fracaso rotundo porque no consideraban dos cosas se les olvidaron: una, el significado esencial de los valores y la axiología, y otra, la noción de persona. La noción de persona en la cultura occidental desaparece en el siglo XIX. El marxismo ya no la incluye. El marxismo no tiene la noción de persona. Ni la noción de persona ni la noción de libertad. Esto es aterrador. O sea, que tanta gente se haya sentido identificada, y por suerte ya casi nadie, ¿no?, cuando faltaba un componente esencial. Pero ahora lo hemos recuperado y yo espero que esto vaya calando y vaya siendo comprendido. Y bueno, pues nada más. También se me ha olvidado, digo un minuto. Hicimos esta edición de Félix Martí Ibáñez. Es un trabajo de filosofía notable, está escrito en 1927 y se había olvidado. Nosotros lo hemos editado con un prólogo de mi amigo Carlos y yo. El sentido de la vida es interesante, sobre todo porque él es una persona muy comprometida en lo político y lo social. Y hace reflexiones de mucho peso. Yo recuerdo que hice una charla sobre este libro que está, creo, como audio, ¿no? Y que sí, la voy a leer porque me costó mucho hacerla, me esforcé mucho por ella. Y este libro lo presenté en Castordiales, Cantabria, el 11 de mayo de 2013. A una asociación cultural que había allí, que ya no existe, creo. Y bueno, dio pie a un debate muy interesante y a una reflexión sobre axiología también, claro. ¿Podemos hacer alguna pregunta, Félix? Claro, ya tenemos entrada en ese momento. Bueno, primero... Félix, pasa el micro si quieres. O... Sí. Esto último que citabas de no tener en cuenta al pueblo me recordaba esa frase que tú sabrás quién la dijo, de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Y te quería preguntar, si no es el momento oportuno de hablar de este tema, tú lo dices y lo dejamos. Pero, ¿qué reflexión te has hecho tú respecto del problema del independentismo catalán? Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Si has hecho si tienes cierta amistad con Josep, con Pamies, pues ya sé lo que piensa él, o me lo imagino. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que crees tú, o qué es lo que creéis las personas que pensáis en ello, que quebró respecto del buen funcionamiento que tenían las comunidades, o cuál es el peligro, o sea, cuál es el camino de vuelta
¿qué podemos hacer? Si sabemos por qué se desintegra algo, por qué falla, ahí podemos encontrar el mecanismo de cómo reconstruirlo, ¿no? Cuando algún mecanismo no funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que provocó? Si fue la revolución tecnológica, la técnica, la tecnológica, ¿qué nos hizo dejar de creer en nosotros mismos? Bueno, preguntas muy interesantes. Pues, vamos a ver, Sí. Bueno, quiero decir que aunque Pamies y yo somos amigos, yo nunca he hablado con él nada de política. Pamies y yo cuando nos vemos no hablamos de política, hablamos de cuestiones, pues plantas, cosas así, ¿no? Y hacemos algún comentario sobre ética, sobre valores y esto, ¿no? Pero, la persecución que le está sufriendo por agentes de las grandes multinacionales farmacéuticas, pero política no. Yo en 3 o 4 textos que están en mi blog he explicado mi posición ante el proceso catalán. A mí, bueno, yo estoy por una liberación real de Cataluña y no por la pantomima que se ha montado. No, ahora ya hay más gente que incluso en Cataluña está defendiendo la tesis de que todo esto ha sido una pantomima, ¿no? Pero no quiero pasarme de listo, yo ya lo dije hace 5 años, y ahora ya hay gente que lo está. Respecto a la segunda cuestión, que me parece más interesante, es la siguiente. Cuando los poderes totalitarios empiezan a emerger, el sujeto empieza a decaer. Eso es así, ¿no? Es decir, hay un momento en la historia de Europa, que es la revolución altomedieval, que se consigue una destrucción de estos poderes. Eso, en el texto que me ha publicado la Fundación Navarralde de Pamplona, yo explico los 15 puntos que cumple esta revolución altomedieval, la revolución bagauda. Uno de ellos es la construcción del comunal. El comunal se crea ahí, surge de un proceso revolucionario. Esto, vamos, se ha ocultado y cuando me pregunto yo, los aparatos académicos, ¿cuánto tiempo tardarán en admitir esto? ¿100 años? ¿150 años? Por ahí, no creo que Pero luego la historia es complicada, es decir, nunca hay un logro irreversible. La libertad siempre existe como libertad en peligro. Ahora y si la humanidad existe dentro de 1000 años, nunca podemos tumbarnos a dormir, es decir, ya lo hemos logrado. Entonces ahí se hace un gran avance y sin embargo luego hay una regresión. La regresión histórica ya es perceptible en el siglo XI-XII y va bajando. Una característica de esta regresión es precisamente el olvido del sujeto, pero no solamente porque el Estado lo quiera, sino porque el sujeto se olvida de sí mismo. Hay una renuncia, o sea, se crea un sujeto instrumental. Ahora mismo lo que vemos es el individuo. ¿Qué idea tiene de sí mismo? Se considera un instrumento de la empresa, con la idea del profesionalismo, está ahí para servir a la empresa, ¿no? Cuando la pregunta es ¿por qué hay que servir a la empresa? Para pagar impuestos, que es servir al Estado, ¿por qué tienen que pagar? ¿No? Y si le preguntas, ¿y tú respecto a ti mismo qué deberes o obligaciones tienes? Ahí ya la cosa no está clara, ¿no? La gente patina, pero hay que recuperar eso, ¿no? El individuo como realidad prepolítica, luego existe una realidad política, pero estamos intoxicados de política. Tenemos que retroceder a elementos primordiales, ¿no? Hay elementos prepolíticos fundamentales, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es en gran medida prepolítica, ¿no? La construcción del sujeto y cuestiones fundamentales de la vida humana. Sin embargo, eso se ha tratado siempre desde la política. Pero no desde la política popular, sino si el Estado nos va a dar, siempre es el Estado que nos da, nos quita, nos trae y nos lleva, ¿no? Nosotros no somos cosas, somos seres humanos. O sea, yo no pretendo que mi libro ni mucho menos haya resuelto el problema del sujeto, me encantaría, pero no. Creo que tienen que seguir haciéndose investigaciones, reflexiones, y me gustaría que se hiciera un gran libro del sujeto del siglo XXI, no del siglo II, cuando Plutarco escribía sus cosas, que eso ya está muy lejano y tal, ¿no? Claro, yo ahora con la filosofía clásica, por ejemplo, la respuesta cínica, que yo he valorado mucho. Me acuerdo de un debate en Barcelona hace 6 años, aquello se alargó, había un montón de gente joven y claro, les entusiasmaba la idea de la filosofía cínica. Yo ya no soy tan entusiasta. El cinismo tenía algunos puntos débiles. El sujeto no es solamente voluntad, no es solamente valentía, capacidad de sacrificio, eso es parte del sujeto. El sujeto también es inteligencia. Entonces hay un fallo en la filosofía cínica con toda mi admiración. Y el sujeto también es sociabilidad. No me vale de nada que Diógenes el cínico viviera en un bidón ahí metido, ¿no? Porque ¿qué hacía él con los demás? ¿Cómo tenía esa relación con los demás? Hay una ética
de lo colectivo que introduce el cristianismo. El cristianismo verdadero introduce la noción de amor. La noción de amor es extraordinariamente emancipadora, ¿no? Hay una base del cristianismo que la vincula a la filosofía cínica, pero bueno, todas estas cuestiones son lejanas, nos separan 2000 años de ella y ahora tienen que volver a ser repensadas. En un momento de crisis de las sociedades actuales están en descomposición, todas, y el sujeto está en desintegración. Y la búsqueda, lo vuelvo a decir por ver la tira, no hay soluciones simplemente políticas, como no las hay tampoco económicas, porque no vale de nada crear una economía colectivista donde el sujeto siga buscando su interés particular y busque su beneficio económico. Eso es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Montamos un aparato policial para fusilar a la gente que no sea suficientemente colectivista? ¿Nos metemos en un lío de eso? ¿Montamos una policía política, que fue la solución de Stalin, ¿no? Ni siquiera luego Stalin hizo cosas, ¿no? No puede ser. Tiene que haber una solución en la cual el individuo entienda que el colectivismo es una elección suya y no solamente una imposición. ¿Eso cómo se logra? Pues no sé. Pero o lo logramos o no, ¿no? Tiene que haber el sujeto que actúa y no solamente el sujeto que es objeto, es decir, que cumple unas leyes por temor al castigo. Esto ya fue algo que fue muy rechazado por pensadores. Dice, si lo que haces, si haces el bien por miedo al castigo, entonces no estás haciendo el bien. Esto es donde alcanza su expresión más delirante es en el Islam. En el Islam toda virtud se impone por la fuerza, la cumples porque tienes miedo, ¿no? Entonces es una religión sin ética. O sea, la adhesión al bien moral tiene que ser voluntaria y tiene que haber la misma libertad para adherirse que para no adherirse. Nosotros necesitamos crear una sociedad de la libertad para que sepamos que quienes adhieran al bien lo hacen por convicción interior. Mi parte del libro empieza por ahí, diciendo una sociedad ética tiene que ser de la libertad y no de la coacción. Porque yo prefiero que seamos 10 y estemos convencidos de lo que hacemos por adhesión interior, que no seamos 10 millones en los cuales 9 están por la fuerza y el otro son policías que les obligan a los otros 9 a hacerlo. No, eso no. Entonces, bueno, pues es un reto que quizá lo logremos o quizá no. Quizá la humanidad haya perdido la noción de persona para siempre, puesto que los poderes actuales dejan muy poco juego. La gran empresa multinacional actual es la negadora número 1 de la libertad del individuo. El individuo simplemente es un rehén de la empresa. Y esto tiene repercusiones económicas que, bueno, habrá que decirlas, ¿no? Pero claro, ellos tienen un poder inmenso, controlan miles de millones de dólares y de euros, tienen la tecnología a su favor, tienen ejércitos. Daros cuenta, por ejemplo, cuando lees por ahí dices, la empresa tal tiene 150.000 trabajadores. ¿Esto qué es? ¿Pero cómo se puede haber construido una cosa así? O sea, 150.000 trabajadores asalariados que sirven a un equipo de dirección que son 3 personas. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, ¿esto en qué va a desembocar? Pues no sé. Claro, porque los discursitos abstractos sobre la libertad a día de hoy no valen de nada, ¿no? Porque mientras estas realidades tan todopoderosas existan, la libertad es un engaño, ¿no? También con el añadido a la tecnología es todavía peor. Claro, la tecnología es una tecnología de control, de dominación. La mayoría de las tecnologías cumplen fines de control y no son realmente productivas, ¿no? Ahora recuerdo, antes lo hemos estado hablando, pero la autora esta se llama Mazzucato, que es una mujer norteamericana que tira de la manta y explica que el famoso Steve Jobs, ¿no? Ya dice, bueno, vamos a ver, este señor lo que hizo toda su vida fue trabajar para el ejército. Él trabajó siempre para el ejército. Eso de que era muy libre y hacía y deshacía, mentira. Entonces ella, en un libro de economía, que no es nada crítico, porque ella no pretende desmontar la imagen de este hombre ni de sus empresas, sino solo decir la verdad, él hizo lo que hizo porque el ejército estaba detrás de él a través de sociedades pantalla que aparecían como sociedades civiles, porque ellos querían crear unos sistemas que se pudieran adherir al aparato militar como tecnología muy moderna, y eso solo sirvió él. Entonces dices, bueno, ya me extrañaba a mí que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Entonces, claro, los últimos avances de la tecnología puntera, ¿se están aplicando realmente a la producción? Sí, de verdad, ¿dónde? Bueno, esa cuestión
por ahora lo que estamos muy seguros, el libro este es maravilloso, yo lo recomiendo, el de esta mujer, está traducido al castellano. Sabemos que se aplican a las cuestiones militares, pero a la producción de bienes, bueno, a ver si escribe esta mujer otro libro y nos lo explica. Un libro maravilloso. Tengo una pregunta respecto al derecho natural. Si crees que se podría recuperar, ya que has hablado de ética, recuperarlo, que era un derecho que de alguna manera los reyes y los señores feudales en la antigüedad respetaban porque lo veían inherente y consustancial a las poblaciones y comunidades rurales, y tenía que ver con los usos y las costumbres y las tradiciones. Y en cambio, hoy lo que es un derecho positivo es sujeto al cambio y el capricho de un político de turno por conveniencia. Entonces, ¿cómo se podría recuperar ese derecho natural frente al derecho positivo, al margen de entelequias filosóficas o religiosas, que es con lo que se suele juntar? Bueno, el derecho natural tendría que ser el derecho auténtico. El derecho positivo es el derecho del Estado, el derecho institucional, el derecho de los poderes. Te quiere decir que los reyes y señores no lo respetaban el derecho natural porque le parecieran buenos, sino porque no tenían poder suficiente para meter mano. Es decir, la historia de Europa en los últimos 600 años es una historia del crecimiento del poder en sus instrumentos de ejercicio. Es decir, el poder no se ejerce únicamente porque se quiera o no, sino tiene que haber unos instrumentos, por ejemplo, un aparato judicial, un sistema fiscal, todo esto, ¿no? Entonces, el crecimiento de todos estos aparatos es lo que ha permitido que lleguemos a la situación actual, ¿no? Pero, efectivamente, hay que volver a mirar en el derecho, al derecho natural, o también llamado derecho consuetudinario, derecho pirenaico también. El derecho pirenaico es una palabra para derecho consuetudinario, pero eso solo lo realizan las sociedades, las comunidades que son libres, que tienen una libertad, entre otras cosas, para ejercer ese derecho. El que hoy se hace, el que hoy se promulga, es derecho positivo de lo peor, ¿no? Que está basado pues en sistemas totalitarios de imposición y de avasallamiento, y vivimos ahora mismo pues un poco a ver qué nueva ley nos van a poner, de qué nueva manera nos van a machacar, cómo nos van a robar, y esto, bueno, pues es creciente, ¿no? Pero sería muy interesante que se hiciera una crítica del derecho actual desde el punto de vista de la libertad y de los valores. Por una parte niega la libertad, por otra parte, ¿en qué valores está sustentada, ¿no? En un crecimiento monstruoso del Estado. Cada vez se recaudan más impuestos para meter más funcionarios, más policías, más militares, más tal, hasta... Esto es una espiral, ¿no? En primer lugar, prácticamente ya no queda dinero para usos productivos, sino cada vez más para adoctrinamiento, para represión, para cárceles y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nos dicen la sociedad de la libertad, sí, pero ¿cuánta gente hay en la cárcel ahora? No sé si sabéis que nunca ha habido tantos presos como ahora en lo que llaman España, nunca. Si se calcula el número de presos que hay ahora por 100.000 habitantes, ni siquiera en los peores tiempos de Franco. O sea, se ha creado una sociedad carcelaria, que es la consecuencia de una sociedad convertida a la obsesión por la legislación. Entonces yo digo, ¿y si quitásemos un poquito la preocupación por la legislación e introdujésemos un debate social sobre valores, sobre ética, ganaríamos algo? Ganaríamos primero que las cárceles no estarían superpobladas, ¿no? Pero a la persona de la calle no se le dice esto. Yo recuerdo que estuve en una charla en Madrid con una abogada de presos y decía, mirad, vamos a ver los datos. Nunca ha habido tantos presos por 100.000 habitantes, ni siquiera en la posguerra. Y sin embargo, los políticos de izquierda como los de derecha están obsesionados con legislar. Antes lo decía, ¿no? Hay que legislar menos y hay que legislar leyes que surjan del derecho, del sentido común, de las cosas que son admitidas por todas las personas como lógicas, lo que es justo y lo que es injusto. A todos los seres humanos la naturaleza nos ha dotado de una percepción de lo justo y lo injusto. No es necesario enseñarlo, solo hay que debatirlo entre iguales, ¿no? Entre iguales se debate, se dice esto es justo y esto es injusto. Ya está. Pero claro, ahora ya es un batiburrillo que esto ya no... estamos desbordados, ¿no? Pero bueno, yo, si alguien la quiere escuchar, en la radio Vórtice, me parece que fue en enero, me hicieron una entrevista sobre derecho consuetudinario y quedó bastante bien, ya ha tenido mucha aceptación por visitas y tal, ¿no? Dentro de los pequeños límites que... bueno, pues en que nos movemos, ¿no? Porque claro, a nosotros no nos llevan a la sexta allí.
no nos permiten tener audiencias de 4 millones y luego, claro, desgraciadamente no podemos comprar chalés de 660.000 euros, ¿no? Tenemos que contentarnos con vivir en la casa de toda la vida de 65 metros cuadrados, pero vale, pero vamos, nos vamos defendiendo por ahí, ¿no? Y hacemos nuestras cositas. Y este fue un debate interesante surgido a partir de lo que queda del derecho consuetudinario en Navarra, a partir de, por ejemplo, en el Valle de Baztán, los reglamentos del Valle son derechos consuetudinarios, ¿sí? No totalmente, porque les obligaban ya en el siglo XVI, cuando se redactaron, a cumplir ciertas normas, pero en lo esencial lo son, ¿no? ¿Puedes explicar cómo se enseñaba ética con el libro de Cicerón, los deberes de Cicerón? Hace años. ¿Cómo? ¿Cómo se enseñaba? Sí. Mira, todos esos saberes humanísticos que, por supuesto, que eran sujetos de gran calidad. Por ejemplo, los deberes de Cicerón, que es obra principal de ética, está escrita para su sobrino que tenía 15 años. Entonces Cicerón escribe un libro de ética que es básicamente ética estoica. Es decir, es una ética en el mensaje que le transmite a su sobrino es la noción de fortaleza, la virtud como fortaleza. Y de hecho, bueno, pues Cicerón luego en cierta medida lo cumple, es consecuente, ¿no? Como otros, ¿no? Y entonces él, cuando surge el colapso de la República Romana, con la subida de Augusto y el imperio, él se niega a apoyar la nueva forma de dominación, que es el principado, es decir, princeps, no era solo caudillo militar, la palabra latina princeps significa, él era un dictador militar, Augusto, ¿no? Y significaba eso, nada más. Entonces él no quiere aceptar esa forma nueva de organización del Estado romano y, bueno, ya sabéis que Cicerón muere, le matan, llegan y los soldados de Augusto le persiguen y le matan con la espada, ¿no? Entonces él dio testimonio. Entonces los deberes de Cicerón durante siglos han sido un libro de estudio. La gente lo lee para adolescentes, básicamente entre 14 y 16 años. Igual Plutarco ha sido muy leído en la cultura occidental hasta hace 40 o 50 años, que ha sido sustituido por, digamos, los saberes tecnológicos súper especializados, ¿no? Entonces construían a la persona de una manera mejor que ahora. ¿Es mi manera? No. Cicerón era un usurero, un oligarca, y Plutarco era un pagano meapilas, él era muy religioso, que al mismo tiempo pues estaba muy volcado en el aparato militar. Podemos decir que Plutarco era el ideólogo del aparato militar. Pero los textos que ellos escribían tenían más sustancia que todo lo que ha venido después, puesto que construían una persona de mucha calidad, de mucha energía, ¿no? Que estaba dispuesta incluso a morir por lo que creía ser necesario. Todo esto se va eliminando hacia 1900, ya las lecturas de Plutarco eran muy secundarias, aunque todavía se mantienen, pues hasta mediados del siglo XX, luego ya se eliminan. Y ahora es tremendo, yo tuve ocasión, no voy a decir ni dónde, de contemplar qué está saliendo de la educación actual, ¿no? Personas absolutamente acríticas, muy debilitadas, que no se atreven a ser ellas mismas porque tienen básicamente miedo, y porque están aferradas a una noción de hedonismo que las frena. No hay nada más limitador que el hedonismo. Si uno busca la satisfacción, digamos, o el epicureísmo, que es una forma incluso todavía peor de hedonismo, pues entonces, claro, no te metes en ningún lío, porque lo que tienes que hacer es estar tranquilo, ¿no? Entonces, pues, se ha creado una sociedad donde la gente, pues, busca un estado de serenidad personal, evitando los necesarios enfrentamientos con el poder constituido, o con lo que sea, o con el mal en las formas que se manifieste. También hay formas de mal que no son siempre el poder, hay otras formas, ¿no? Y hemos llegado a la situación actual, ¿no? De la gente menor de 25 años, pues ha evitado, no han sido educados en criterios axiológicos, salvo, bueno, algunas cositas que les enseñan en las clases de ética, que yo creo que es peor todavía, ¿no? Pero una educación humanística ha desaparecido. ¿Recuperarla? Sí, hay que recuperarla. Iba a decir, en la línea del tema de la educación, es que ya lo que han hecho es eliminar la ética para poner valores y ciudadanía. Antes teníamos la ética de cuarto y todavía podíamos ver un poquito de Aristóteles y tal,
bastante desustanciado, pero ahora es que el crimen parece que se ha consumado, porque valores y ciudadanía es realmente una materia adoctrinante, con un sujeto totalmente vaciado, donde se plantean las antiguas cuestiones de la ética pervertidas, ¿no? O sea, por ejemplo, fomentando el subjetivismo, el relativismo subjetivista que conviene, por supuesto, ¿no?, al sistema económico consumista, y planteando temas como la felicidad como una cuestión de elección personal. Pero vamos, yo lo que veo es que en el tema de la ética y la filosofía, el sujeto, la persona, siempre es un ser abierto, que está por hacer, porque si no, no tiene sentido, ¿no?, hablar de hábitos, hablar de cuál es el mejor modo ideal de vida, ¿no? La virtud sería la definición de el mejor modo de vivir para un ser, ¿no?, o para un ser humano. Y lo que hacen ahora es clausurar a ese sujeto, cerrarlo. Entonces ya no se trata de ética siquiera, ahora se trata de adoctrinamiento descarado ideológico. La materia de ética ha desaparecido, la materia de historia de filosofía de segundo bachillerato también ha desaparecido, han dejado ahí en algunas modalidades, o sea, es que ni siquiera cuando estaba la ética y estaba pervertida por ejemplo, por Adela Cortina, ¿no?, y gente así, por lo menos todavía un profesor llegaba y decía, esto es la clase de ética, ¿vale?, aquí hacemos filosofía, pero es que ahora ya ni siquiera puede dar un enfoque filosófico a la materia, porque ya directamente en el momento en que hablas de filosofía o de una apertura, ¿no?, de cara a discutir los temas, estás contra. O sea, te das perfecta cuenta que cuando estás con el libro de Ciudadanía en la mano dices, ¿qué hago con esta porquería? O sea, es muy duro. Ya un paso más, ¿no?, directamente se ha prohibido. Pero tenemos que comprender las contradicciones que eso le crea al sistema. Por ejemplo, el sujeto débil que ellos han creado, que eso es una gran verdad, al mismo tiempo es un sujeto que se está desmoronando. Y ahora mismo tienen el gran problema, por ejemplo, de la depresión como fenómeno social, sobre todo entre el público femenino. Es decir, ellos han creado un sujeto que ya no es capaz de tenerse de pie. Lo han debilitado tanto, lo han desustanciado tanto, y ahora se encuentran con dificultades crecientes. Por ejemplo, el derrumbe que ahora está habiendo en Estados Unidos, millones de personas, de nuevo la epidemia de heroína, la gente está allí muriendo en masa. Aquí también, ya hay ciertos barrios de Madrid que se está volviendo a lo peor de hace 30 años con la heroína. O sea, entonces, claro, ellos toman decisiones que tienen unos efectos negativos, y en esas contradicciones es donde nosotros podemos operar para hacer una transformación revolucionaria de la sociedad y mirar las cosas con un razonable optimismo, ¿no? Porque, claro, destruimos al sujeto, vale, bien, pero entonces, ¿qué os queda a vosotros? Porque vosotros también vivís del sujeto, necesitáis personas de una cierta calidad, ¿no? Y ya no lo tenéis, cada vez menos, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros reformular la noción de sujeto a partir de una interpretación revolucionaria de la existencia, revolucionaria en el sentido político, pero sobre todo también en el sentido moral, ¿no? Porque eso, cuando lees entre ahora líneas lo que ellos hacen, lo que los poderes constituidos, te das cuenta que son conscientes de que se han metido en berenjenales que les están en parte ahogando, ¿no? Vamos hacia una sociedad, lo vamos a decir claro, quizá en una generación en donde la mayoría de la gente va a estar loca, porque aquí no se puede vivir de otra manera. Las disfunciones psíquicas son crecientes, ¿no? El problema de los suicidios es espantoso. Es decir, están presionando tanto al individuo que el individuo se está desmoronando, ¿no? Porque no le dan nada. El fenómeno del alcoholismo está fuera de control, ¿no? Por ejemplo, ahora ha sido hace poco en Madrid la fiesta de San Isidro. Yo ya no quiero salir de casa en San Isidro, no quiero ver chicos de 14, 16 años borrachos, completamente borrachos, por todas partes. Antes no pasaba eso. Bueno, entonces tenemos que hacer una proyección sobre el futuro y decir, si nosotros somos capaces de ofrecer un modelo de sociedad y un modelo de sujeto mejor, podremos vencer al poder constituido en su maldad e inhumanidad y destructividad, porque su destructividad es enorme. Ahora mismo ya casi solo juegan a destruir cosas, destruir las personas, destruir la sociedad, destruir el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso la revolución, tal como yo la entiendo, tiene que ser un proceso constructivo, un proceso de construcción. También tiene un elemento destructivo, pero más destructivos que ellos ya no los hay, porque ellos son el máximo de la destructividad, ¿no? Incluso, por ejemplo, el colapso que está habiendo con la natalidad, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Ya el otro día, bueno, lo digo, Iberia saca una nota, es que es
bochornoso, ¿no? Y que la sociedad no reacciona. Saca una noticia diciendo, bueno, hasta ahora hemos obligado a las mujeres a que se hagan un test de embarazo si quieren trabajar con nosotros. Ahora ya no lo vamos a hacer, pero vamos a ver, ¿qué estáis diciendo? Vosotros podéis controlar la vida privada de vuestras empleadas hasta el punto de obligarlas a hacer un test de embarazo cuando os piden trabajo. Y que ese test de embarazo sea decisivo si da positivo para no admitir a trabajadores en vuestra empresa. Pero, pues es increíble, ¿no? O sea, se supone que las personas van a un sitio y trabajan y luego tienen su vida privada, que la viven con libertad, pueden tener hijos o no tener, ya está. ¿Cómo vosotros podéis pedir eso a una empresa? ¿Hasta dónde se ha llegado? Lo que dicen, no, pero es que ya no lo vamos a hacer, jejeje. Pero bueno, es que realmente, o sea, el capitalismo ha llegado ya a ser tan perverso, ¿no? Que se interfiere en todo, que sí lo van a hacer porque todos sabemos que lo hacen, las empresas lo hacen constantemente eso, y persiguen a las mujeres que se quedan embarazadas, con lo cual la demografía está en caída. Vamos, en Galicia, lo tengo que contar si no reviento, yo tengo un libro sobre Galicia, ya se ha calculado qué año morirá el último gallego o última gallega con la demografía actual. Hay por ahí un cálculo un poco en parte en broma y en parte en serio, diciendo tal año Galicia se habrá extinguido los gallegos, el pueblo gallego. Claro, porque ellos ya está a 2,1 tasa de reposición, y el 1,3 que considera que es más abajo de 1,3 hijos con mujer es ellos le llaman la no recuperación de una sociedad. Bueno, te lo explican con una fórmula matemática y tal, que yo estoy de acuerdo. Galicia está en 1,1 y cayendo. O sea, entonces dicen, de 1,3 para abajo ya no hay recuperación. O sea, entonces, claro, tienen una capacidad de interferir en la vida de la gente, en eso, en la alimentación y tal, que se suponía que eso tenía que quedar al libre arbitrio del individuo. Hay una serie de elementos que tienen que ser del libre arbitrio, en el cual ni el Estado ni tampoco la sociedad puede interferir. Nadie puede interferir, tampoco una sociedad sin Estado podría decir a la gente cuántos hijos tener o cuántos no tener, ni qué tiene que comer, ni cómo tiene que portarse con los otros. Eso es algo de la elección del individuo, ¿no? Y que se haya llegado ahí, bueno, y muchos más, ¿no? Todas las empresas lo hacen y lo harán cada vez más, porque su ineficacia económica es tal, hay que decirlo, ¿no?, que necesitan, digamos, tener a las mujeres cogidas y sacarlas hasta el último elemento de dedicación. Y entonces no pueden tener hijos porque es que toda la energía de la mujer tiene que dedicarse a la empresa. Entonces, una empresa que, ¿qué les pasaron a las grandes empresas en la crisis de 2008? Con tanta tecnología, tantos expertos, tantos ingenieros, tantas bla, bla, bla. ¿Qué sucedió? Que todas se fueron a hacer gárgaras. Las empresas en 2008 se desmoronaron. Toda la gran industria yanqui se desmoronó y el Estado tuvo que comprar las acciones y convertirlas en empresas estatales, gastarse un dinero que lo van a pagar la gente que tributa. Y entonces digamos, o sea, que vosotros no solamente sois de una ineficacia total en el terreno económico, sino que encima habéis vulnerado la libertad individual hasta extremos intolerables. Luego, ¿realmente por qué tenemos que soportar el capitalismo después de esto? ¿No? Porque, claro, ahora se intenta decir, bueno, lo de 2008 vamos a olvidarlo y tal. No, yo no lo voy a olvidar. Porque ahí se ha puesto de manifiesto la gran mentira del sistema actual, que es un sistema asombrosamente ineficaz. Y ya veréis como dentro de 3 o 4 años o 5 volvemos a tener otra vez lo mismo. O sea, las empresas se vienen abajo, pataplus, y luego hay que ir ahí a pagar superimpuestos para capitalizarlas, no sé qué y tal. Aquí se habla de que en los tiempos de Zapatero muchas empresas de la construcción recibieron 400.000 millones de euros para reflotarlas. Siempre el argumento es, bueno, es que si no las reflotamos no dan trabajo. Y bueno, pero esta gente... Antes el capitalismo era mejor, porque si alguien lo ha hecho mal y se arruina, pues se arruina, ya está. Y viene otro capitalista que es mejor, pero ahora daros cuenta el grado de parasitismo. Se mantiene el capitalismo más ineficiente, lo haga bien o lo haga mal. Aunque lo haga mal, no desaparece, siguen siendo. En muchas empresas en Estados Unidos ni siquiera cambiaron las juntas directivas. O sea, todos los que habían llevado al desastre a las empresas ahí siguen. Cuando antes al menos el capitalismo era... Quien lo hace mal se arruina y viene otro, ¿no? Ahora ya no. Ahora estos son como permanentes. O sea, aquí se ha creado una especie de grupos de poder inamovibles
que si les va bien se quedan con el dinero y si les va mal esperan que el Estado les subsidie. Entonces realmente, bueno, y encima pues han creado unos sistemas de coacción tremendo, ¿no? Porque con lo de la mujer, con lo de la maternidad, luego hay instituciones por ahí eclesiásticas y tal, también tengo que decirles y no reviento. No, es que qué malo es el aborto. Un momento, los abortos aquí se hacen en el 80% porque la empresa obliga a sus empleadas a abortar, nada más. Y yo estoy dispuesto a debatir esto con quien quiera. Entonces, no me digáis sí a la vida en asociaciones que están en contra del aborto, sino lo que hay que hacer es acabar con un sistema que impone a una mujer embarazada que tiene que abortar, porque si no, pues va a la calle o le hacen ahí la vida imposible en la empresa y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si ya cierta hipocresía también de estamos por la vida. No estáis por la vida, estáis favoreciendo un sistema que obliga a hacer cosas aberrantes, porque el hecho de abortar tiene que quedar como exclusivamente decisión de la mujer, a favor o en contra, continuar el embarazo o suspenderlo, pero no puede ser una imposición de la empresa, no puede ser. Y si eso se hace es monstruoso. Vamos, ya nos hemos acostumbrado a lo de la congelación de óvulos, otra monstruosidad. El otro día una revista muy importante lo defendía, pero vamos a ver, la congelación de óvulos obligatoria, ¿eso es algo que se admite? No sé. Bueno, esperemos que todo esto, las cosas malas cuando se llevan al extremo tienen una virtud. Que cuando se llevan al extremo ya la locura y la sin razón hace que la gente reaccione. Cuando el mal se manifiesta así entre dos aguas es menos reactivo, pero cuando ya se llega al extremo dices, que esto es impresionante, ¿no? Y eso también da perspectivas de futuro a procesos revolucionarios que tendrán que ser muy diferentes de los del pasado, pero que están ahí y se darán. ¿Ibas a hablar? Sí, como levantar la mano. Bueno, pues entonces, como antes había un ambiente muy bueno de charlar unos con otros, si queréis lo dejamos aquí y ya seguimos hablando así en grupos, ¿no? Vamos, si alguien quiere intervenir o decir algo, lo podemos hacer, ¿no? Pero, bueno, pues entonces, ya está. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.